Queridos amigos, bienvenidos. Hoy día, 25 de marzo 2026, damos inicio a nuestra sesión número 197 de lectura y estudio del libro Durantia. Am, Hoy día vamos a empezar un nuevo documento, el documento 111, El ajustador y el alma. Es un bellísimo documento, ojalá avancemos bastante hoy. Y bueno, como siempre, empezamos con una oración que nos va a ofrecer Ketita. Adelante. Muy bien. Padre Celestial, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos para compartir esta revelación transformadora de vidas. Te pedimos por la paz del mundo, Padre. Te pedimos para que los gobernantes sean más conscientes de sus actos y obren con el corazón. Te pedimos por nuestros países para que los bendigas con paz y seguridad. Haznos mejores personas y permite que nuestro discernimiento en la revelación sea cada vez mayor para nuestro bien y el de nuestros demás hermanos. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Padre hermano Miguel de Nevadón, hijo tuyo. Amén. Amén. Gracias, Ketita. En este momento está entrando Mario. Bueno, a ver, y seguro también lo podemos agregar en la lectura. Bienvenido, Mario. Ok, vamos a compartir Gracias. nuestro libro. ¿Dónde está la cosa? Aquí. Y ustedes me dicen si está bien como para leer, si se ve clara la letra. Bien, este documento empieza en la página 1215, párrafo 1 del libro original en inglés y en español también, creo. Muy bien, Ketita, empieza con el primer párrafo. Bueno, el ¿Podés ajust- ampliar un poco más, por favor? Con mucho Disculpas, gusto, Ketty. con mucho gusto. A ver, vamos a darle un poquito más. ¿Qué tal ahí? A ver, no voy es a Los mucho. demás hermanos que dicen, si aquí, ¿qué puede tal? ser un poco Ahí más, está. un poco más. Sí. Bueno, Ahí vamos. ¿Qué tal ahí? Bueno, gracias, Bien. gracias. Ok, gracias. A ver, Ahí sigue me pongo la desde, ayuda. Sí. desde, más desde el achicado. título, Ketita. Ok, documento 111, el ajustador y el alma. La presencia del ajustador divino dentro de la mente humana hace que ni la ciencia ni la filosofía puedan llegar jamás a una comprensión satisfactoria del alma que evoluciona en la personalidad humana. El alma de Morontia es hija del universo y solo puede ser verdaderamente conocida por visión interior cósmica y por la vía del descubrimiento espiritual. Muy bien. Perdón. O sea, Ketita, está entrando Oli. Por favor, perdón. agrégale A ver, también a la lista de sí, sí, está lectores. bien. Apenas entre, haces digamos, una lectura para que todos sepan más o menos el orden, por si acaso yo me confunda. Ujú. Vuelvo a decir la lista, ¿ya? El orden. Lo Bien, digo Oli, nuevamente. bienvenida. A ver, estaría leyendo Mayra. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Oli. El orden es este, ¿no? Acabo de leer yo, después sigue Mayra, Rita, Anita, Marlene, Mario y Oli. Así sería. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Después de Marleni. A ver, vamos a comentar brevemente este primer párrafo. Bien, en el prólogo del libro Durantia hemos leído la primera definición de alma. Recuerden, yo siempre digo que el prólogo es el glosario de conceptos y definiciones que deberán adoptarse en la lectura de los documentos. Bien, en la sección 5 del prólogo definen el alma de esta manera. Dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que una criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre del cielo, el espíritu que mora en su interior se convierte en el padre de una nueva realidad de la experiencia humana.
La mente mortal y material es la madre de esa misma realidad emergente. La sustancia de esa nueva realidad no es ni material ni espiritual, es morontial. Es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir al fallecimiento del mortal y a empezar la ascensión al paraíso. Bien. El consejero divino que redacta este documento, estoy seguro que cada uno de estos documentos que son redactados por consejeros divinos han sido hechos por uno distinto. Bien. Ustedes se van a dar cuenta. Bien, este consejero dice que tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, que el alma es algo que adquirimos durante nuestra vida en la carne. Segundo, que el padre del alma es el espíritu residente, o sea, el ajustador del pensamiento, ¿no? De modo que no puede haber alma humana antes de la venida del ajustador. En tercer lugar, que la madre del alma es la mente mortal, la mente dotada por el espíritu materno del universo, como ustedes saben, el Espíritu Santo. En cuarto lugar, que el alma nace, emerge, como dice el prólogo, y crece a medida que hacemos la voluntad del Padre. Es decir, a medida que experimentamos la vida haciendo el bien, optando por la opción más ética, más amorosa, más altruista. En quinto lugar, que el alma no es de naturaleza ni material ni espiritual, es morontial, por lo cual puede sobrevivir a la muerte física de la persona. El alma es inmortal. Y en sexto lugar, finalmente, con el alma empezamos nuestro ascenso al paraíso. ¿Ok? Bien, habiendo repasado estas ideas básicas, analicemos este primer párrafo que ha leído Ketita. Este revelador, este mensajero, dice que el alma es hija del universo, el Padre Universal en su fragmento prepersonal y la mente del Espíritu Santo, el Espíritu materno del universo local, hija directa del Espíritu Infinito. Por lo tanto, ni la ciencia ni la filosofía pueden demostrar su existencia por ser una realidad cósmica, por ser una realidad espiritual. No se puede demostrar científicamente ni la existencia ni la presencia del ajustador del pensamiento en nuestra mente. Asimismo, el alma solo puede ser reconocida espiritualmente. Seguimos. El concepto de alma y de espíritu que mora en el interior no es nuevo en Urantia, sino bastante frecuente en los diversos sistemas de creencias del planeta. Muchas religiones orientales y algunas occidentales han percibido que el hombre posee un legado divino además de una herencia humana. El sentimiento de la presencia interna de la deidad añadido a su omnipresencia externa, ha formado parte de muchas religiones urantianas durante mucho tiempo. Los hombres llevan creyendo durante siglos que hay algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del breve lapso de la vida temporal. Muy bien. En este párrafo reafirma lo que habíamos dicho en el análisis del documento 109. ¿Recuerdan? Que el ser humano ha intuido, especulado, imaginado el alma en todas las culturas. Y algunas, como el pueblo hebreo, que recibió las enseñanzas de Melquisedec a través de Abraham, como diré, han dejado escrito varios pasajes bíblicos sobre el alma. Por ejemplo, leemos en Romanos, ¿no?, sobre, entre comillas, el espíritu que mora en el interior. Esto creo que lo leímos cuando vimos ese documento. Dice, aunque no parecería que fueseis, aún ahora sois los hijos de Dios por la fe, pues no habéis recibido el espíritu del cautiverio para temer nuevamente, sino que habéis recibido el espíritu de la filiación por el cual exclamáis Padre nuestro. Dijo el profeta de la antigüedad en nombre de Dios eterno, yo les daré un lugar
en mi casa, y nombre mejor que el de hijos. Yo les daré un nombre perpetuo que nunca perecerá. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esto está en Romanos capítulo 8. Miren, si no tenemos como referencia, como guía, el libro de Urantia, cualquiera que lee este párrafo no sabe de qué están hablando. ¿Mm? Entonces así toma, la misma Biblia toma otra dimensión bajo la óptica del libro de Urantia. Sí, Anita, adelante. No tengo todavía muy claro entre espíritu y alma, pero lo que entiendo, o sea, mientras estamos aquí encarnados, nuestro espíritu es el como que el que nos va a conectar con nuestra alma y cuando desencarnamos ya estamos solamente en el alma que vendría a ser el alma morontial, ¿es así? Estás muy cerca. Mira, el único espíritu que tenemos es el espíritu residente del Padre, que es el ajustador del pensamiento. Nosotros aún no somos espíritu. ¿Mm? Somos seres mortales que venimos por evolución de los animales inferiores, después superiores, etcétera, hasta llegar al ser humano. Bien, y compartimos mucho con los animales. Solamente dos espíritus ayudantes de la mente nos separan de ellos, que son el espíritu de adoración y sabiduría, porque los primeros cinco también están en los animales superiores, básicamente los mamíferos. Entonces, ¿qué es el alma? El alma no es el espíritu. El alma es algo que nosotros creamos, que es lo que acabamos de leer, ¿no? El alma se crea por influencia de ese espíritu residente que es el ajustador del pensamiento sobre nuestra mente mortal. Entonces, cuando la mente mortal se espiritualiza gracias al ajustador, con nuestro consentimiento, porque eso tenemos que decidirlo, haciendo la voluntad del Padre, en ese momento comenzamos a formar el alma. En ese momento nace el alma y empieza a crecer como si fuera una criatura engendrada por ese espíritu divino que es el ajustador. ¿Ok? Esa alma ya no es de naturaleza física y tampoco es espiritual, es de naturaleza morontial. Pero basta que esté por encima de lo físico para que pueda sobrevivir después de que nuestro cuerpo material deja de existir o detiene su funcionamiento electroquímico. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, el alma es una adquisición de nuestra experiencia de vida, ¿no? Que resulta de la influencia del espíritu del Padre, el ajustador, en nuestra mente mortal. ¿Queda claro? Bueno, más adelante vamos a seguir insistiendo sobre este hecho del alma. ¿Quién sigue, Ketita? Rita. Adelante, Rita. Antes de caer en la cuenta de que su alma evolutiva estaba engendrada por un espíritu divino, los hombres creían que residía en distintos órganos físicos: el ojo, el hígado, el riñón, el corazón y más tarde el cerebro. El salvaje asociaba el alma con la sangre, el aliento, las sombras y con su propio reflejo en el agua. Sigue, por favor. En la concepción del Atman, los maestros hindúes se aproximaron realmente a una apreciación de la naturaleza y la presencia del ajustador, pero no supieron distinguir la presencia simultánea de un alma que evoluciona y es potencialmente inmortal. Los chinos, sin embargo, reconocieron dos aspectos del ser humano, el yang y el yin, el alma y el espíritu. Los egipcios y muchas tribus africanas creían también en dos factores, el Ka y el Ba. Por regla general, solo se consideraba que era preexistente el espíritu, no el alma. Ok. Entonces aquí Perdón, Pepe, Sí. Pepe, tengo una pequeña confusión. ¿El alma se dice que vos la tenés donde acá? Porque no tiene un lugar físico dentro nuestro, ¿verdad? Es buena pregunta. Eh,
O sea, Inclusive la mente no es el cerebro. ¿Ok? exacto, La exacto. mente es algo que está quizás un poquito por fuera de nuestro cuerpo, pero que se expresa a través del cerebro, ¿no? A través del cerebro, Eso esa es mente piensa, la siente y mente. se relaciona, ¿verdad? Sí, Entonces, para algunos la mente puede estar en el corazón más que en la cabeza, ¿no? O sea, la mente espiritualizada, me refiero, o el alma, ¿no? o el Mientras que alma. la mente racional está acá en la cabeza. Sí, Anita. Gracias, Pepe. Se supone que alrededor de nuestro cuerpo físico, lo que llaman el aura, que es toda la parte energética, y tenemos 7 cuerpos. El primer cuerpo vendría a ser el cuerpo físico energético, que le llaman el áurico, creo que bueno. El otro tenemos el cuerpo emocional, después sigue el cuerpo mental, el cuerpo astral, y así son 7 cuerpos que rodean el cuerpo físico. Eso es interesante. Eso está en la metafísica y en otras filosofías, ¿verdad? Bien, en el libro de Urantia te dicen que nuestro ser, nuestra identidad humana está formada por 5 cosas. Y eso lo vimos, Ketty hizo un esquema muy bonito de una mano con un guante, ¿no? Esas 5 cosas son el cuerpo material, que es el mecanismo electroquímico a través del cual, ¿no? Nos movemos y actuamos en este mundo material, ¿no? Después está la personalidad que es otorgada por el padre, después está la mente otorgada por el espíritu materno, ¿m? El Después espíritu. tenemos el espíritu, que es el espíritu residente, el espíritu ajustador que llega cuando cumplimos los 5 años después de haber tomado nuestra primera decisión moral. ¿M? Y por último está el alma, que sería em, originada por la mente y este espíritu residente. Entonces esas 5 cosas son las que forman, las que constituyen la identidad del ser humano. ¿Okay? Pero yo sé de que otras filosofías consideran varias capas, ¿no? Una de las cuales es el cuerpo y las otras, bueno, son auras o diferentes niveles vibracionales, en fin. Es interesante, pero como les digo, en el libro de Urantia se describe de esa forma, ¿no? En 5 cosas, nada más. Bien, estábamos hablando de las religiones. Ah, perdón, Octavio quiere agregar algo. Adelante, Octavio. Buenas tardes. Lo que Bienvenido. pasa es que sí había referencias del espíritu, hermanito, pero no se veía, no lo habíamos, ¿cómo le diré?, comprendido con toda claridad como lo expresa o lo maneja el libro de Urantia. Pero el apóstol Pablo, fíjese que lo mencionó hace muchos años. Le voy a leer nada más tres números muy rápido, dice. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad, está hablando del Espíritu de la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, de alguna manera sí estaba, nada más que no se entendía con tanta profundidad y tanto detalle, porque el Espíritu están hablando del ajustador de pensamiento. Y recuerden que el ajustador de pensamiento es el que nos va a espiritualizarnos y es el que nos va a permitir desarrollar el alma. Porque el alma no se nos da el alma, por eso dice ahí, usted lo dijo hace un momento, el alma es experiencial, ¿sí? Y esa alma la tenemos que desarrollar durante el transcurso de nuestra vida, porque es el pasaporte para entrar a la vida eterna. Si no hemos desarrollado esa alma, no vamos a pasar. Pero eso es hasta que nosotros nos espiritualicemos, nacemos del espíritu y empezamos a generar esa alma.
Y el tamaño de esa alma o el grado de esa alma que tengamos es en el mundo de estancia que vamos a despertar, ¿sí? Por eso es que hay niveles del mundo de estancia. Bueno, yo así lo he entendido, perdón. Yo les comparto lo que entiendo, no quiere decir que lo que yo digo sea infalible, ¿no? Pero de acuerdo a ese grado espiritual que hayamos desarrollado, es el tamaño del alma que nosotros estamos creando y es el pasaporte para la siguiente etapa morontial. Y de acuerdo a el grado espiritual que tengamos, es en el mundo en que vamos a despertar. Gracias. Gracias a ti, Y el Octavio. ajustador de pensamiento, perdón, el ajustador de pensamiento es el catalizador, es el que de alguna manera es como una brújula que nos va guiando en actividades y cosas espirituales para poder desarrollar esa alma. Pero debemos primero que haber nacido del espíritu. Si no, aunque esté el ajustador dentro de nosotros, si no hemos pasado por esas etapas, ahí va a seguir. Por eso el mundo está como está. Todos tienen ajustador de pensamiento, pero nadie lo ocupa porque no saben a lo mejor que lo tienen o no se han comprometido. Gracias. Desconocemos, ignoramos que está la presencia de Dios. Sí, Y hablando de esto, recién dijeron algo muy interesante y muy lindo, recordando las palabras de Jesús de Nazaret, que en estos momentos, no me acuerdo en realidad cómo es, a ver si ustedes, sí, Jesús dijo, lo que de tu boca sale, del corazón procede. Si vamos a evaluar esa sencilla y corta frase que está integrada a otras palabras más, ahí te está diciendo, como enumeraron los hermanos anteriormente, no tiene un lugar el alma, pero se supone, o sea, o se percibe, se discierne que el corazón podría ser un gran ámbito para esto, porque ese corazón va a ser dulce, tierno, es un órgano que se ennoblece con la energía del pan nuestro cuando todos los días cerramos nuestros ojitos y dejamos que la luz de Dios nos ensamble, nos ilumine, nos inspire, nos eleve, nos hermosee, por así decirlo, que el Padre, o sea, este ajustador del pensamiento que acaba de decir nuestro querido hermano Octavio, inspire no solamente nuestra mente, sino también el alma, el corazón y todas las partes de nuestro cuerpo, porque ese es el gran trabajo para poder prepararnos para el renacimiento. No sé ustedes si coinciden con eso. A ver, Octavio, gracias. vamos a darle la palabra a Oli. Adelante, Oli. Gracias, Pepe. No, yo no soy tan teórica ni tan aplico lo que leo, sino que yo creo que en los hechos de uno, en las conductas de uno, cuando yo no daño al prójimo, amo a mi enemigo, no juzgo, yo creo que es mucho más fácil. Yo no sé a qué se refiere Octavio siempre a esta alma espiritualizada, pasar orando, pasar en cluquillas, no sé. Yo creo que lo veo en cosas mucho más simples en mi día a día. Eso nomás, gracias. Gracias a ti, Oli. Muy bien, entonces estábamos hablando de las religiones. Todas vienen, sobre todo las más antiguas, de las enseñanzas de los sacerdotes de Salem, ¿no? Que llegaron hasta la China. Entonces, en muchas religiones ha habido el sentimiento de que algo divino vive dentro de nosotros, así como en todas las cosas y fuera de nosotros, ¿no? Y que eso crece dentro de la naturaleza humana eh, y va a perdurar luego de la muerte. ¿No? Y antes de conocerse que el alma es engendrada por un espíritu divino, se creía que estaba, como dice, ubicada en distintos órganos, ¿no? Los ojos, o en líquidos corporales como la sangre, ¿no? También el aliento. ¿Recuerdan cuando vimos ese documento de los primeros signos de la adoración, ¿no? Y hasta en el reflejo de uno en el agua o en algún otro objeto reflectante, ¿no? Bien.
Entonces, después nos hablan de las ideas que tuvieron los hindúes, los chinos, los egipcios y muchas tribus africanas, ¿no? Curiosamente establecían una diferencia entre el espíritu preexistente y el alma que no era preexistente, ¿no? Que eso se parece mucho a lo que estamos leyendo acá en el libro de Urantia. Y acá les quería explicar estas dos imágenes, ¿no? Esto es lo del templo de Luxor, que lo acabamos de leer acá, ¿no? O está en el siguiente párrafo. Ah, ya. Ahora vamos a leer esto y explicamos después estas dos imágenes que son geniales. ¿A quién le toca, Ketita? A mí, Toca a Rita, no, Anita. a mí, sí. Ya. Los habitantes del Valle del Nilo creían que todo individuo favorecido recibía al nacer o poco después un espíritu protector que llamaban el Ka. Enseñaban que este espíritu guardián permanecía con el sujeto mortal durante toda la vida y pasaba antes que él al estado futuro. En los muros de un templo de Luxor, donde se describe el nacimiento de Amenhotep III, el pequeño príncipe está representado en brazos del dios Nilo, y junto a él hay otro niño, de apariencia idéntica al príncipe, que simboliza a esa entidad que los egipcios llamaban el Ka. Estos relieves se terminaron de esculpir en el siglo XV a.C. Ya, bueno. Aparentemente este sería ese relieve, esa escultura en estos muros del templo de Luxor. Entonces, acá ven el dios Nilo, y esto es el Ka, estos dos brazos que ven ustedes, y eso está descrito por los arqueólogos, ¿no? Claro, no le dan el significado que nosotros le estamos dando bajo la óptica del libro de Urantia, ¿no? Pero ven acá, este dios sostiene a un ser que está formado por dos seres acá, de estas dos cabecitas, ¿no? Bueno, entonces el Ka sería el alma y es algo que nace, ¿no? Por eso ven ustedes la imagen de la persona y la otra persona en miniatura con la misma cara, ¿no? O muy parecida. Entonces, esta sería su alma. Así es como representaban los egipcios, ¿no? Esa entidad espiritual que nacía y crecía dentro de uno y que después iba a esperarlo al otro lado del lago de la muerte, ¿no? Creo que eso está acá o en el siguiente párrafo. A ver, ¿quién sigue? Marlene. Adelante, Marlene. Marlene. Se consideraba que el Ka era un genio superior de espíritu que deseaba guiar al alma mortal asociada a él por las mejores sendas de la vida temporal y, sobre todo, influir sobre la suerte del sujeto humano en el más allá. Cuando un egipcio de este periodo moría, se esperaba que su Ka lo recibiera al otro lado del gran río. Al principio, se suponía que solo los reyes tenían un Ka, pero pronto se extendió su posesión a todos los hombres rectos. Un dirigente egipcio habló así del Ka que tenía dentro de su corazón. No desoí sus palabras y Desoí. temía transgredir No sus desoí. consejos. No ¿Perdón? desoí. No desoí sus palabras y temía transgredir sus consejos. Por eso prosperé en gran manera. Tuve éxito gracias a las cosas que me hizo hacer. Fui distinguido bajo su guía. Muchos creían que el Ka era un oráculo de Dios dentro de cada uno. Muchos creían que iban a pasar la eternidad con el corazón alegre en el favor del Dios que está en vosotros. Muy bien. Entonces, este dirigente egipcio le hizo caso a su Ka y le fue bien, ¿no? O sea, como quien dice, eh, oyó la voz de su conciencia, ¿no? Y procedió de una forma ética, de una forma honrada, ¿no? Y tuvo éxito. Bien, básicamente es eso. Es algo anecdótico. Y el último párrafo Mario. se lo damos a Mario. Marito.
Adelante. Tu micro está cerrado. Todas las razas de mortales que evolucionan en Urantia tienen una palabra equivalente al concepto de alma. Muchos pueblos primitivos creían que el alma observaba el mundo a través de los ojos humanos. Por eso tenían un miedo cerval a la malevolencia del mal de ojo. Creyeron durante mucho tiempo que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. El Rig Veda dice, mi mente habla a mi corazón. Gracias. Ok, bueno. Finalmente, este párrafo concluye que todas las razas mortales tuvieron un concepto del alma, pero también creían en un alma que observaba todo desde arriba y a través de los ojos de los mortales. Han visto que en la mitología egipcia hay muchos ojos, ¿no? Que miran, ¿no? El ojo que observa desde arriba. Bien. Y también han oído ustedes ese dicho que dice que en los ojos se refleja el alma, ¿no? O los ojos son el reflejo del alma. También tiene relación con eso. Claro. Pero Sí. también tenían miedo a ciertas miradas, ¿no? De ahí lo del mal de ojo, ¿no? La mirada puede ser a veces muy penetrante, muy intimidante, podríamos decir, ¿no? Y termina con una frase de los proverbios. Eso está en los Proverbios capítulo 20, donde dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Y lo del Rig Veda, que mi mente habla a mi corazón. Bueno, pasamos a la primera sección del documento, la mente como escenario de elección. Toca ¿A a quién le Oli. toca? Oli. La mente como escenario de elección. Aunque la labor de los ajustadores es de naturaleza espiritual, se ven obligados a trabajar sobre un fundamento intelectual. La mente es el terreno humano a partir del cual el monitor espíritu debe hacer evolucionar el alma de Morontia con la cooperación de la personalidad en cuyo interior mora. Muy bien. Con la mente pensamos y tomamos decisiones, o sea, con la mente elegimos, ejercemos nuestro libre albedrío. El ajustador debe hacer su trabajo espiritual en la mente material. La mente material se convierte en el alma morontial con las decisiones de la personalidad humana que coopera con el ajustador, ¿no? De modo que el ajustador debe trabajar sobre un fundamento intelectual, ¿no? Sobre nuestra mente material. Bien, seguimos. Ok, me toca a mí. Ok. Hay una unidad cósmica en los diversos niveles de mente del universo de universos. Hay una unidad cósmica, ya. El yo intelectual se origina en la mente cósmica de forma muy parecida al origen de las nebulosas en las energías cósmicas del universo, del espacio del universo. En el nivel humano y por lo tanto personal del yo intelectual, el potencial de evolución del espíritu se vuelve dominante con el asentimiento de la mente mortal, gracias a las dotaciones espirituales de la personalidad humana, junto con la presencia creativa en ese yo humano de un punto entidad de valor absoluto. Pero este predominio del espíritu sobre la mente material está condicionado por dos experiencias. La mente tiene que haber evolucionado hacia arriba por el ministerio de los 7 espíritus mente adjutores y el yo material personal tiene que elegir cooperar con el ajustador que mora en su interior para crear y fomentar el yo de Morontia, el alma evolutiva y potencialmente inmortal. Sí está claro, ¿no? El yo de Morontia quiere decir que es el alma, ¿no? Eso es.
Bien, habíamos visto que hay varios niveles de mente, pero todos forman parte de una sola unidad cósmica. La mente cósmica da origen a los yoes intelectuales, a nuestro yo, así como las energías cósmicas dan origen a las nebulosas, ¿no? Ponen esa comparación. Ujú. En la mente humana personal, el yo intelectual, el potencial de evolución espiritual, se vuelve dominante con el consentimiento de dicha mente. ¿Me siguen? Bien. Y esto se debe a que se han dado dos acontecimientos. El primero es que la mente ha evolucionado a través del ministerio de los 7 espíritus ayudantes. Y el segundo acontecimiento es que el yo material ha elegido por libre albedrío, ha decidido cooperar con el ajustador. De esa forma, el ajustador crea y cultiva el ser morontial, el yo morontial, el alma evolutiva y potencialmente inmortal. ¿Quedó claro eso? O sea, esta es la mente como escenario de elección, como dice acá. O sea, con la mente decidimos, tomamos la decisión, elegimos el ser o no ser. Sí, Octavio. Sí, mire, yo traté de hacer un resumen. Tiene que ver con lo que usted acaba de decir y también para darme a explicar lo que le quiero, lo que yo digo, como preguntó la hermanita Oli hace un ratito. Y mire, la arena de libre albedrío, o sea, el lugar, es la mente material, es el escenario donde las personalidades humanas ejercen su autoconciencia, o sea, es un proceso de autoconciencia y entonces se toman decisiones. La mente es prácticamente la única realidad universal que está sujeta enteramente a nuestra voluntad, ¿sí? Y es por y con la mente que vives o mueres, ¿sí? Es de acuerdo a ese compromiso que hagamos. Por eso es un proceso previo, es un proceso previo al crecimiento del alma. Y es por eso que insisto que primero tenemos que hacer este compromiso para empezar el proceso de espiritualización y a través de ese desarrollo ya se va, la mente está dejando de ser una mente animalizada o material para empezar a evolucionar a una mente espiritual, ¿sí? Y ya por último, y ahí es donde se toman las decisiones morales que determinan si una persona elige a Dios y se eterniza o si lo abandona y se destruye a sí mismo. Gracias. Pero es un proceso previo que hay que tomar, no nada más así el ajustador. No, se tiene que entender, discernir esto para entonces uno crear el compromiso y de ahí iniciar. El documento, ahí no recuerdo si es Eso que acabas de el... comentar, Octavio, está un par de párrafos más adelante, en este mismo Ok, documento. sí, Sí, gracias. ahora lo vamos a leer. Bien, hemos leído este que viene acá. Sí, acá está, justamente. Eh, Toca Mayra. Yo, mira, adelante, Marita. Los dos siguientes, ya, porque este es muy cortito. ok. La mente material es el escenario donde las personalidades humanas viven, son conscientes de sí mismas, toman decisiones, eligen a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen. La evolución material os ha proporcionado una máquina de vida, vuestro cuerpo. El Padre mismo os ha dotado de la realidad de espíritu más pura que se conoce en el universo, vuestro ajustador del pensamiento. En cambio, la mente ha sido puesta en vuestras manos, sometida a vuestras propias decisiones, y por la mente vivís o morís. Dentro de esa mente y con esa mente tomáis las decisiones morales que os harán semejantes al ajustador, es decir, semejantes a Dios. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que la mente es capaz. Me refiero a la mente material. ¿Ok? En la mente vive la personalidad, ¿no? La personalidad está sobrepuesta o sobreimpuesta en la mente mortal, ¿no?
En segundo lugar, en la mente está la conciencia de uno mismo, o sea, de esa personalidad. En la mente tomamos decisiones. Después nos dice que la mente se eterniza si elige a Dios y la mente se destruye si rechaza a Dios. Y en este último párrafo que nos acaba de leer Mayra, nos recuerda cómo ha sido concebida nuestra existencia y cómo todo depende de la mente. La evolución nos proporcionó un cuerpo, dice, nuestra máquina de vida, ese cuerpo, ese mecanismo electroquímico, en fin. Luego, el Padre mismo nos dotó de la única realidad espiritual que existe dentro de nosotros, ¿no? El ajustador, que es a su vez la realidad espiritual más pura del universo, viene directamente del Padre. ¿Mm? Pero la mente, por último, es la dotación de nuestro ser que deja en nuestras manos la posibilidad de vivir o morir. ¿Se dan cuenta? O sea, qué importante es la mente en ese aspecto, ¿no? Que eh, a través de ella elegimos nuestra supervivencia eterna o la desaparición. Así de simple. Muy bien, seguimos. Rita. Rita. Sí. La mente del mortal es un sistema intelectual temporal prestado a los seres humanos para que lo empleen durante una vida material. Y según cómo utilicen esta mente, estarán aceptando o rechazando el potencial de existencia eterna. La mente es prácticamente todo lo que tenéis de realidad del universo sometida a vuestra voluntad. El alma, el yo de Morontia, reflejará fielmente la cosecha de las decisiones temporales que tome el yo mortal. La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que tiene debajo y toca delicadamente el sistema de energía de Morontia espíritu que tiene encima. El ser humano nunca es enteramente consciente durante toda su vida mortal de ninguno de estos dos sistemas y por eso tiene que trabajar en la mente, de la que sí es consciente. Perdón. Lo que asegura la supervivencia no es tanto lo que la mente comprende como lo que la mente desea comprender. Lo que constituye la identificación con el espíritu no es tanto cómo es la mente, sino cómo se esfuerza por ser. Lo que conduce a la ascensión en el universo no es tanto que el hombre sea consciente de Dios, sino que el hombre anhele a Dios. Lo que sois hoy no es tan importante como lo que vais siendo día tras día y en la eternidad. Muy bien, Qué lindo, gracias, sí. Rita. Aquí hay muchas cosas muy interesantes. Bien, entonces miren, esa mente con la que tomamos la decisión más trascendental de nuestra existencia, ¿no? Ser o no ser. Podemos tomar decisiones morales que nos acercan al ajustador, que nos sincronizan con él, que colaboramos con él, que nos hacen semejantes a él, ¿no? Y que hacen que nuestra personalidad se haga cada vez más real, ¿no? Y aquí nos dicen que esa mente es prestada para que la usemos en nuestra vida mortal, ¿no? Y la usamos totalmente sometida a nuestra voluntad, el libre albedrío de nuestro yo mortal, de nuestra personalidad. Nos permite tomar las decisiones morales en esa mente cuyos frutos se reflejarán en nuestro yo morontial, o sea, nuestra alma. Por lo tanto, esa mente prestada es la única realidad del universo sobre la cual podemos decir, ¿no? Y decir, quiero que se haga tu voluntad, Señor, ¿no? Y no la mía. Bien. Ok. Seguimos. Anita. Ani.
La mente es el instrumento cósmico con el que una misma voluntad humana puede tocar las disonancias de la destrucción o producir las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. El ajustador otorgado al hombre es, a fin de cuentas, impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente del mortal puede torcerse, deformarse y hacerse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y egoísta. Del mismo modo, esta mente puede hacerse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, si sigue los dictados de la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano conocedor de Dios. Muy bien. Había olvidado comentarles, y justo en el párrafo anterior que leyó Rita, nos explican en qué nivel está exactamente nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia se refiere a nuestro estado consciente, o sea, la capacidad de poder identificarnos como seres personales, como dueños de nosotros mismos, ¿no? Esa autoconciencia descansa suavemente, dice, en el mecanismo electroquímico de la mente material, ¿no? Inferior, y roza ligeramente el sistema de Moronti espíritu superior. ¿Mm? Bien, esa conciencia o yo mortal decide si aceptamos o rechazamos el potencial de existencia eterna que tenemos disponible, ¿no? Y nos dice que nunca somos completamente conscientes de esos dos sistemas, ¿no? Durante nuestra vida mortal. Por lo tanto, siempre funcionamos con la mente en la cual somos conscientes. O sea, funcionamos con la mente despierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que garantiza la supervivencia no es tanto lo que la mente comprende, sino lo que desea comprender. Y después dice que la identificación con el espíritu no es tanto cuán identificados ya estamos, sino a cuánto aspiramos a llegar a ser. Y por último, que la ascensión en el universo no depende tanto de que seamos conscientes de Dios, sino de que anhelemos ser como Dios, dice así. Bien. Y ahora, en este párrafo de Anita, nos dice, nos pone a la mente como un instrumento musical de dimensiones cósmicas, ¿no? Sobre la cual actúa la voluntad humana, produciendo melodías armónicas exquisitas cuando se identifica con Dios, con la voluntad de Dios, ¿no? Haciéndola además inmortal, pero también puede hacer sonar con las disonancias de la destrucción al alejarla de Dios, ¿no? Cuando la voluntad humana es movida por el egoísmo, se vuelve perversa, retorcida. Bien. ¿Qué más dice acá? Bien. Entonces, del mismo modo, esa mente puede ser buena, noble, bella, verdadera, cuando es iluminada por el Espíritu. Oli, adelante. Adelante, Oli. Perdón, que no encontraba las cositas. No, yo quería preguntarte, Pepe, ayer estuvimos viendo, no me acuerdo, en un grupo, esto que habla sobre acercarse al mal a dañar. ¿Tú crees que ahí no pueden interferir de que el Espíritu de la verdad o el Espíritu crístico en Pentecostés vino a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo te acercarías a ese mal? No son los seres que están aquí de la época de la rebelión, no los que te inducirían a eso, ¿no? Sí. Sería cómo tú captas la dimensión de que me estoy acercando al mal, o a hacer daño, no sé, no estar en el plan derecho. En los párrafos siguientes, no estoy seguro si es en esta misma sección o en la siguiente, nos van a hablar del mal potencial, de cómo se genera el mal potencial, porque hay dos realidades que tenemos, ¿no? La realidad espiritual y la realidad material, ¿no? Y entonces eso deja una brecha para que pueda existir el mal, ¿no? Pero el mal como potencial, el mal se vuelve actual cuando nosotros elegimos conscientemente hacer el mal, ¿no? Vamos a ver eso en más detalle en los siguientes párrafos. ¿Qué te parece si vamos avanzando y así cuando llegue el momento lo explicamos mejor? A ver,
Esto ya lo vimos. ¿Marlene ha leído? No, me corresponde a mí. Ya, ok. Ahora, sí, adelante. La mente evolutiva solo es plenamente fiable y estable cuando se manifiesta en los dos extremos de la intelectualidad cósmica, o mecanizada por completo o espiritualizada por completo. Entre los extremos intelectuales del control mecánico puro y la verdadera naturaleza de espíritu se sitúa el inmenso colectivo de mentes en vía de evolución y ascensión, cuya estabilidad y tranquilidad dependen de las elecciones de su personalidad y de su identificación con el espíritu. Sí. Entonces aquí destacan que una mente evolutiva es plenamente confiable y estable cuando se ubica entre los dos extremos de lo puramente mecánico y la verdadera naturaleza espiritual. ¿No? Y en cada paso de evolución ascendente se expresa la capacidad de elección de la personalidad. O sea, no es una sola decisión, sino todo son decisiones tras decisiones tras decisiones, ¿no? Y así vamos avanzando. Bien, seguimos. A Mario. Pero el hombre no entrega su voluntad al ajustador de forma pasiva y servil. Elige más bien de forma activa, positiva y cooperativa seguir las directrices del ajustador cuando es consciente de que esas directrices difieren de los impulsos y deseos de la mente natural del mortal. Los ajustadores actúan sobre la mente del hombre, pero nunca la dominan contra su voluntad. Para los ajustadores, la voluntad humana es suprema y así la consideran y respetan mientras luchan por conseguir las metas espirituales de ajuste del pensamiento y transformación del carácter en el escenario casi ilimitado del intelecto humano en vías de evolución. Gracias. Bien, en este párrafo nos reafirman el gran respeto que tienen los ajustadores de la voluntad humana. Ya hemos dicho que el libre albedrío, como prerrogativa de la personalidad, es supremo, ¿no? Dios no quiere autómatas que lo sirvan pasivamente. Nuestra adhesión a los planes divinos es una decisión activa, positiva, cooperativa. Es así como aceptamos la guía de nuestro ajustador. Y los ajustadores hacen cambios, modelan, reajustan, pero nunca nos manipulan o dominan en contra de nuestra voluntad. Y muchos de esos ajustes que nos hacen están opuestos a nuestros deseos. Muchas veces esa guía se aparta de los impulsos naturales de la mente humana. Y así, con ese respeto, se esfuerzan para que alcancemos los objetivos espirituales y las transformaciones del carácter necesarias para nuestro progreso. Y creo que este es el último párrafo. ¿A quién le toca? Oli. A Oli. La mente es vuestro buque, el ajustador es vuestro piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del navío mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar al alma ascendente hasta los puertos de la supervivencia eterna de la moroncia. Solo por egoísmo, pereza y pecado puede la voluntad del hombre rechazar la guía de un piloto tan amoroso y hacer que la carrera del mortal termine naufragando en los funestos bajíos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado abrazado. Con vuestro consentimiento, este piloto fiel os conducirá de manera segura a través de las barreras del tiempo y los obstáculos del espacio, hasta la fuente misma de la mente divina, y después, incluso más allá, hasta el Padre del paraíso de los ajustadores. Pepe, ¿te puedo agregar algo, una consulta? Con mucho gusto, adelante. Me surge lo siguiente, leyendo todo esto y pensando en que somos un porcentaje tan bajo de lectores del libro Urartia, que por esto conocemos la palabra ajustador del pensamiento y el rol que juegan
todos los seres mortales de este planeta, que lejos estamos de poder entender todo esto, porque nosotros lo sabemos, lo creemos y estamos ciertos de que esta es una verdad absoluta la que estamos abrazando, digamos, con el libro Urantia. Pero ¿qué pasa con todo el porcentaje de lectores que no tienen la más remota idea de que esto existe y es una realidad? Mm. Ese es nuestro trabajo, Oli. Primero, incorporar muy profundamente, muy íntimamente todas estas verdades reveladas. Eso es lo que pedimos en cada oración, ¿no? Para poder saber transmitirla a nuestros hermanos y que cada vez más personas sean más conscientes de que son templos del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu morador interno. El Espíritu Santo también está presente, ¿no? Que es el Espíritu de la Madre, el Espíritu materno del universo, además de otros circuitos espirituales, ¿no? Que nos ayudan. Pero es muy importante eso y poco a poco vamos a ir llegando a esa masa crítica que hará que el mundo cambie, ¿no? Cuando más personas lleguen al libro de Urantia. Bien, en este último párrafo, por eso les decía que cada uno de estos documentos sobre los ajustadores, este es el cuarto que vemos, están hechos por distintos reveladores o mensajeros solitarios, ¿no? Este es muy poético, diría yo. Le gusta poner alegorías como la del instrumento musical que produce melodías hermosas o disonancias. Ahora habla de navíos, habla de un barco, ¿no? Eh, la mente es el barco, ¿no? Nuestra nave que surca el océano. El piloto de ese barco, o sea, el piloto de una embarcación es el oficial le dicen el oficial de derrota, o sea, el que traza el rumbo del barco. Ese oficial de derrota, ese trazador del rumbo, el que sabe por qué rumbo debe navegar ese barco, es el ajustador, ¿no? Y el que finalmente toma las decisiones, el que manda a bordo, el capitán del barco, es la voluntad humana. ¿Ok? Entonces, el dueño del barco es nuestra personalidad, nuestro yo humano, el cual debe tener la sabiduría de confiar en el piloto que guía el barco, ¿no? O sea, nuestra alma hacia los puertos seguros de la sobrevivencia eterna. El barco es nuestra alma, acuérdense. O sea, un yo egoísta, perezoso, pecador, dice acá, rechaza la guía del piloto, dejando que su barco navegue a la deriva, ¿no? Y caiga en los arrecifes o en los escollos del mal, ¿sí? Entonces, con nuestro consentimiento, ese barco no solo llegará hasta el Padre del paraíso, sino más allá. Ya ustedes saben que la carrera de ascensión no termina en el paraíso, Pues, es una etapa. así Es es. muy lindo este párrafo. Ok, seguimos a la sección 2. A Ketita. ver, me toca a mí. En todas, la naturaleza del alma. En todas las funciones mentales de la inteligencia cósmica, la totalidad de la mente domina las diferentes partes de la función intelectual. La esencia de la mente es unidad funcional. Por eso la mente no deja nunca de manifestar esta unidad constitutiva, incluso cuando se encuentra trabada y entorpecida por las acciones y elecciones insensatas de un yo errado. Esta unidad de la mente busca siempre la coordinación con el espíritu en todos los niveles de su asociación con un yo que tiene dignidad volitiva y prerrogativas de ascensión. Bien, vamos a explicar un poco esto que está un poco en lenguaje difícil. La mente es una unidad funcional de la inteligencia cósmica. La mente predomina sobre todas las partes de la función intelectual. La mente nunca deja de manifestar su unidad, aunque se vea obstaculizada por las decisiones imprudentes de un yo extraviado. La mente busca la coordinación espiritual con seres de voluntad digna. Seguimos. La mente material del hombre mortal
Es el telar cósmico que contiene los tejidos de Morontia, donde el ajustador del pensamiento que mora en su interior entreteje los patrones de espíritu de un carácter del universo con valores duraderos y significados divinos. Un alma superviviente con destino último y carrera sin fin. Un finalitario potencial. Miren, acá rescatan la alegoría del telar que también está en el prólogo, ¿recuerdan? ¿No? La mente es el telar cósmico en donde se teje el alma inmortal de Morontia. El ajustador enhebra los patrones espirituales de significado divino y valor eterno en esa mente cuyo tejido morontial es el alma. El alma tiene potencial finalista, destino último y carrera sin fin. Todo eso está en este parrafito. Seguimos. A Rita le toca. Rita. Perdón, no he prendido el micrófono. No te La preocupes. personalidad humana se identifica con la mente y el espíritu unidos por la vida en una relación funcional dentro de un cuerpo material. Esta relación de funcionamiento entre mente y espíritu no genera como resultado ningún tipo de combinación de las cualidades o atributos de la mente y del espíritu, sino un valor del universo enteramente nuevo, original y único, con potencial de perduración eterna, el alma. Bien, este párrafo nuevamente nos remite al prólogo, sección 5 que leímos al principio, en donde explican las realidades de la personalidad. La personalidad humana se identifica con la mente y el espíritu en una relación funcional por la vida en un cuerpo material. ¿Me siguen? Y esa relación funcional entre mente y espíritu da como resultado una nueva realidad, una realidad de valor universal y potencial de sobrevivencia eterna. Eso es el alma. ¿Ok? Seguimos. Los factores de la creación evolutiva de esta alma inmortal no son dos, sino tres. Estos son los tres antecedentes del alma humana de Morontia. 1. La mente humana y todas las influencias cósmicas que la preceden y que inciden en ella. 2. El espíritu divino que mora en el interior de esta mente humana y todos los potenciales inherentes a este fragmento de espiritualidad absoluta, junto con todas las influencias y todos los factores espirituales asociados en la vida humana. 3. La relación entre la mente material y el espíritu divino, que conlleva un valor y entraña un significado que no se encuentra en ninguno de los factores que conforman dicha asociación. La realidad de esta relación única no es ni material ni espiritual, sino morontial. Es el alma. Ok. Ahora nos revela que hay tres factores y no solo dos los responsables de la creación evolutiva del alma. Hasta el momento habíamos dicho dos, la mente material y el espíritu residente, el ajustador. ¿Ok? Entonces el primer factor es la mente, el segundo factor es el espíritu divino, ¿no? Como dice acá, que mora en la mente. Y el tercer factor es la relación entre la mente material y el espíritu divino, que da origen a una nueva realidad que no es material ni espiritual, sino morontial, el alma. ¿Ok? El alma connota un valor y conlleva un significado que no se encuentra en ninguno de los dos factores que contribuyen a dicha asociación. ¿Bien? Es algo totalmente nuevo y trascendente. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Fíjense, seguimos dándole vueltas y vueltas a cómo es el alma, cómo se forma el alma, cuál es la naturaleza del alma. Todo este documento va a tratar de eso, el ajustador y el alma. ¿Ok? Seguimos.
Las criaturas intermedias denominan desde hace mucho tiempo intermente a esta alma humana en vías de evolución para distinguir de la mente inferior o material y de la mente superior o cósmica. Esta intermente es realmente un fenómeno de la morontia, puesto que existe en la zona situada entre lo material y lo espiritual. El potencial de esta evolución de Morontia es inherente a los dos anhelos universales de la mente, el impulso de la mente finita de la criatura de conocer a Dios y el alcanzar la divinidad del Creador, y el impulso de la mente infinita del Creador de conocer al hombre y adquirir la experiencia de la criatura. Ok. Miren, el alma ya tiene otra mente. Ok. Las criaturas intermedias llaman a la mente de esta mente humana, mente media o mente intermedia, pues está entre la mente mortal, ¿no? Que es inferior o material, y la mente superior, que sería la mente cósmica. ¿Ok? La mente intermedia es morontial, o sea, todavía no es espiritual, pero tampoco es material. ¿Mm? Está entre lo material y lo espiritual en cierto grado y cada vez se va espiritualizándose más a medida que vamos avanzando en los mundos mansión y después continuando con nuestras distintas vidas dentro del universo local, porque solamente dentro del universo local somos Morontia. Ustedes saben eso, ¿verdad? Una vez que completamos las, son, ah, ¿cuántas son? Bueno, todos los estadios o vidas que tenemos que vivir en el universo local antes de ir al sector menor, ¿no? Ya como espíritus de primer orden, dejamos de ser morontiales. Recién cuando salimos del universo local. ¿Ok? Oli, adelante. Quería preguntar, Pepe, esta mente moroncial, ¿sería solo independiente de lo que significa la mota moroncial, que es como un formato que nos hicieron, ¿no es cierto?, de todo lo que significa el moroncia, la mota moroncial, sería también un, un, un recorderis de tus cosas de acá de la tierra, o sería totalmente independiente? ¿Va solo lo espiritual esa rememoranza o no? Muy buena tu pregunta, Oli. Permite aclarar varias cosas. La mente que se espiritualiza por obra y gracia del ajustador, ¿m?, es morontial, y esa mente morontial ya es capaz de comprender un nivel de filosofía, de conocimiento, de intelectualidad superior que está en esa nueva realidad que es la realidad morontial, ¿no? La que vamos a vivir cuando lleguemos a los mundos mansión. En los mundos mansión vamos a tener otro cuerpo que no necesita, ¿no? Lo que necesitamos acá en la carne. Bueno, también nos alimentamos, también seguramente bebemos cosas, no quedan desperdicios, no necesitamos ir al baño, probablemente ni siquiera necesitemos bañarnos o, bueno, esa mente es capaz de comprender la mota morontial. La mota morontial es el nivel de pensamiento filosófico de la morontia. ¿Ok? Todavía no es un pensamiento de mente cósmica, ¿no? De mente espiritual, completamente espiritual, sino está muy por encima de la filosofía mortal. O sea, inclusive hemos leído en un documento anterior que dice, lo más elevado de la filosofía humana es lo más bajo de la filosofía de la mota morontial. Y dicen que la mota morontial es una forma de ver las cosas en 3 dimensiones. ¿Se dan cuenta de pensar en 3 dimensiones? ¿Cómo sería pensar en 3 dimensiones? Es algo que se nos hace difícil de imaginar, ¿verdad? Bueno, esa es la filosofía de la mota morontial. Nuestra mente morontial va a tener la capacidad de poder comprender
ese tipo de filosofía, esa forma de ver las cosas, de comprender la realidad. ¿No? No sé si aclaro un Claro, pero poco. siempre vamos a tener la misma personalidad, Pepe, porque esa te sigue, ¿no es cierto? O sea, tú sigues siendo el que fuiste aquí en la Tierra, entonces tienen que haber reminiscencias de tu estadía acá, ¿o no? Ah, A bien. un nivel, sí, digo Hablemos yo, de no sé. hablemos de la personalidad. ¿Eh? Todo cambia en nuestro ser. Cambia nuestro cuerpo. De este cuerpo mortal vamos a tener un cuerpo morontial, después vamos a tener un cuerpo espiritual también. Hay un cuerpo espiritual. Cambia nuestra mente. Nuestra mente va a evolucionar a una mente más potente, más poderosa. Lo único que no cambia en nosotros es nuestra personalidad. O sea, nuestro ser tal como el Padre lo concibió, porque la personalidad viene del Padre y vuelve a Él. Y es justamente esa personalidad lo que nos hace ser como somos, con nuestras virtudes, ¿no? Eh, También defectos, pero justamente está en digamos, es nuestra responsabilidad ir superando todos esos defectos. Es la esencia de uno, en el fondo, Es claro. la esencia de uno y lo único que no cambia. Y esa personalidad la conoce tan bien el ajustador que ya trae un plan para nosotros a la medida de nuestra personalidad. O sea, sabiendo las cualidades de Oli, él va a trazar por qué camino debe ir Oli para llegar a su máximo potencial. Y así con cada uno de nosotros. Eso es muy bello, creer en eso o convencerse de eso nos abre un panorama, pues, más allá de nuestra existencia actual. ¿Mm? Nos pone el universo a nuestros pies. Eso que ahora vemos en una noche estrellada, ¿no? Que nos parece inalcanzable llegar a las estrellas, pues llegaremos a las estrellas y más allá, porque todo lo que se ve en un cielo nocturno es una pequeña parte de nuestro universo local, ni siquiera de Orbontón, el superuniverso del cual formamos parte. ¿Mm? Bien, así es como amplía nuestra percepción de la realidad estos textos del libro de Urantia. Es algo increíble. Seguimos. Mario, creo que le toca a Mario. Esta operación superna de desarrollar por evolución el alma inmortal se hace posible en primer lugar porque la mente del mortal es personal y en segundo lugar porque está en contacto con realidades supranimales. Posee una dotación capaz de tomar decisiones morales y establece así un contacto creativo, auténtico, con los ministerios espirituales asociados y con el ajustador del pensamiento que mora en su interior. Ok. Escribió nuestro hermano ahí en el chat de Perú, fíjate, Rubén. Rubén. querido, sí, sí, gracias, Sí, gracias. vi que hay un mensaje en el chat, pero no lo puedo leer porque estoy más enfocado en el documento. Bien, Le entonces, aclaro unas cosas que dice 570 cambios de Morontia eh, distintos y ascendente. gracias. 8 de ellos ocurren en el sistema, 71 en la constelación y 491 durante la estancia en las esferas de Salvington. Yo veo ese. 570 y ¿cuánto? En total, 570 cambios 570 hay. cambios. Bien, son distintos mundos en donde vamos a vivir antes de salir de nuestro universo local de Nevadón. Se dan cuenta la experiencia que vamos a adquirir en 570 mundos, solamente en nuestro universo local. Después vamos a pasar a al sector menor, ¿no? Donde hay 7 mundos que rodean U menor, la tercera, ¿verdad? Y después vamos a pasar al sector mayor, a U mayor la 5ª, donde hay muchísimas más esferas y aún más
en Ubersa, ¿no? La capital del superuniverso. Bien. A ver, ¿qué hemos leído acá? Lo de supramaterial. Bien. Ok. Entonces, ya me perdí un poquito. ¿Dónde está? La operación Superna que desarrolla la evolución del alma. Estábamos en 111, 2.9, en la 1218.7. Sí, claro, acabas de leerlo. Ese leí yo. La transformación sublime entre el hombre y Dios es posible por dos factores, ¿no? La mente mortal, personal, y la mente humana, que está en contacto con realidades supraanimales, o sea, por encima de los animales. Posee una dotación supramaterial de ministerio cósmico que le permite tomar esas decisiones morales. ¿Ok? Esta capacidad, ¿no?, de tomar decisiones morales permite un contacto creativo genuino con los ministerios espirituales asociados. ¿Cuáles son esos ministerios espirituales asociados? El espíritu de la verdad, los espíritus ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, y con el ajustador del pensamiento, por supuesto, que es el espíritu más puro que nos habita. ¿Ok? Bien, a eso se refiere este párrafo. Seguimos. Es complejo eso de tomar decisiones morales allá, ¿no? Porque acá sabemos lo que es una decisión moral, pero allá no sabemos. No sabemos cuál es el panorama. Digo yo, no sé. Bueno, el resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de la mente humana es el nacimiento gradual de un alma, el vástago conjunto de una mente adjutora y dominada por una voluntad humana que ansía conocer a Dios y que trabaja en unión con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el sobrecontrol de un fragmento propiamente dicho del Dios mismo de toda creación, el monitor de misterio, al monitor de misterio. Y así la realidad material y mortal del yo transciende las limitaciones temporales de la máquina de vida física y alcanza una expresión nueva y una identificación nueva en el vehículo en evolución destinado a la continuidad de la yoidad, el alma de moroncia e inmortal. Ese es el último párrafo. Bien, qué poético es este revelador, ¿no? Dice la máquina de vida física, o sea, el cuerpo, ¿no? Una forma de decirla. Y el monitor de misterio es el ajustador, uno de los nombres que se le dan al ajustador a lo largo del libro de Urantia, ¿no? Bien, entonces en este último párrafo enfatizan el hecho de la espiritualización de la mente humana que da origen al alma. Una mente dominada por la voluntad humana que anhela conocer a Dios, trabajando con las fuerzas espirituales del universo, bajo el control del mismo Dios, o sea, el monitor de misterio, el ajustador. Y de esa forma, el yo material y mortal trasciende las limitaciones del cuerpo físico y alcanza una nueva expresión e identificación en el vehículo evolutivo del alma morontial. Y con este vehículo se asegura la continuidad de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de Oli. Octavio. Adelante, Octavio. Es que, de hecho, hermanito, el cuerpo simplemente es una herramienta. No es que pues es nuestra realidad con la que hemos convivido, con la que nacemos y de ahí nos vamos enterando cómo está todo el plan de Dios, ¿no? Cómo está todo su proyecto, sobre todo para nosotros como mortales ascendentes, pero el cuerpo es una herramienta. No es que nos aferramos a ella porque no entendemos y aún entendiendo la revelación, todavía nos cuesta trabajo digerirlo. Pero esto se va a quedar. Realmente cuando uno nace es cuando mueres. Cuando tú mueres es cuando acabamos de nacer. Porque aquí estamos como si estuviéramos en el vientre de la mama, en el vientre de la madre. Cuando morimos es cuando en ese momento salimos de nuestra madre y es cuando empieza realmente la vida. Si es que elegimos, pues, hacer todo lo que estudiamos aquí cada semana. Gracias.
Gracias a ti. Sí, pues, el cuerpo, ¿cuánto nos fijamos en el cuerpo? Para nosotros todo nuestro cuerpo. Pensamos que somos un cuerpo, pero somos algo más que un cuerpo. Este cuerpo volverá a la tierra de donde vino. Cada molécula de este cuerpo se queda en este planeta, ¿no? Y inclusive nuestra mente es prestada, ya lo acabamos de leer, nos la han prestado para que la usemos en este cuerpo, en esta vida, y depende de nosotros si queremos seguir existiendo en la otra vida, ¿ok? Y todo es la fe, querer creer, ¿no? Al menos aventurarnos a creer, y ya eso es un paso decisivo, ¿no? Si no crees, bueno, ahí termina todo. Termina tu cuerpo, termina tu mente, termina todo. Ah, y otra cosa que me había olvidado de comentarle a propósito de la pregunta de Oli sobre la personalidad. La personalidad sigue siendo la misma después de la muerte, pero cuando nos reconstruyan o nos resuciten en nuestro cuerpo morontial, en el mundo mansión que nos toque, digamos, nacer, puede ser el primero, el segundo, el tercero, vamos a tener también nuestra memoria. En esa mente del alma morontial va a haber una memoria y vamos a recordar perfectamente nuestra vida en la tierra. Vamos a tener esos recuerdos y hasta donde llegamos. Y vamos a partir de ahí, a seguir perfeccionándonos y superando una serie de defectos que podríamos seguir teniendo en la vida morontial. En la vida morontial distamos mucho de ser perfectos. Estamos en un mundo bellísimo, tan bello o más que el que tenemos actualmente, pero todavía tenemos que trabajar mucho para nuestro perfeccionamiento. Sí, Oli. No, respecto a lo que decía Octavio, yo encuentro que lo más lindo es la certeza que tengo de haber tenido este cuerpo. O sea, yo no siento que aquí morí porque voy a resucitar allá. O sea, aquí he vivido, he sido madre, he sido hija, he sido abuela, he sido tantas cosas dentro de la creación que me dieron que encuentro que es maravilloso. Porque lo único que tengo certeza de este cuerpo y de que nací aquí, ¿te fijas? De padre, madre, qué sé yo. O sea, yo no lo veo así tan crítico que mi vida comienza allá. No, comenzó acá primero y por evolución haciendo allá. Y eso lo encuentro maravilloso, la creación humana, poder procrear un hijo. Eso. Así es, esta es nuestra primera vida, es el primer paso. Pero en realidad la vida eterna empieza allá. Y es eterna desde el momento de la fusión, ¿ok? Acuérdense de eso, porque mientras no estemos fusionados, podemos morir también. Más adelante hay un párrafo interesante sobre eso. Octavio, sí. Claro que eso que dice usted, hermanita, es hermoso y es parte de la vida. Y qué bueno que usted lo haya vivido, ¿eh? Qué bueno que usted lo haya vivido. Y eso es importante, no todos lo logramos, pero qué bueno, porque es un plus que usted tiene. Pero realmente si usted se pone en una balanza, pienso yo, se pone a usted a ver qué es lo que más tiene valor, ahí se lo dejo a su conciencia. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Muy bien, pasamos a la sección 3 del documento. ¿Qué horas son? ¿8:30? Bueno, eh, sí, vamos a hacer, creo que esta sección 3 y ahí lo dejamos, ¿no? Para dejarla, este documento también tiene 7 secciones y vamos a ir tranquilos. Adelante, Ketita, ¿a quién le toca? Toca a mí, me toca a mí. Ujú. 3. La evolución del alma. Los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana pueden retrasar claramente la evolución del alma, aunque no pueden inhibir el fenómeno de la morontia, una vez que el ajustador interior lo ha iniciado con el consentimiento de la voluntad de la criatura. Pero antes de la muerte del mortal, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de revocar en cualquier momento su elección y rechazar la supervivencia.
Incluso después de haber sobrevivido, el mortal ascendente conserva su prerrogativa de rechazar la vida eterna. Antes de fusionarse con el ajustador, la criatura ascendente en vías de evolución puede elegir en todo momento apartarse de la voluntad del Padre del Paraíso. La fusión con el ajustador confirma el hecho de que el mortal ascendente ha elegido para siempre y sin reservas cumplir la voluntad del Padre. Miren, acabamos de hablar de esto. Esto es importantísimo. En este párrafo, en este primer párrafo, nos dice el revelador que una vez iniciado el fenómeno de Morontia por el ajustador, con el consentimiento de la voluntad de la criatura, ¿no? Eh, ya no hay vuelta atrás. Se puede retrasar por errores de la mente o faltas de la conducta, pero no se inhibe. Sin embargo, el libre albedrío de la persona puede aún rechazar la supervivencia en cualquier momento, ya sea de nuestra vida mortal, pero incluso después de haber sobrevivido en la vida morontial. O sea, Pepe, si por ejemplo tú despiertas, diríamos al tercer día, pues, ¿no? O después de una dispensación, ¿no? Básicamente una Si crees en el dispensación libro que te dice, Durantia, despiertas en el tercer día. Ya hemos dicho que el libro ok, Durantia ok, ok, marca pero el tercer mira, círculo psíquico y la resurrección en el ya, tercer pero día. mira un ratito, tú despiertas al tercer día porque definitivamente es un grupo diferente, porque ya tú estás identificado con la revelación. Ujú, Y bueno, aceptas el plan que el ajustador te está ofreciendo, que no te lo ha dicho, ¿no? No te lo ha revelado, pero ya tú sintonizas con él. Ok, despiertas en el tercer día y es obvio que tú vas a querer continuar con la vida eterna, obviamente. Me parece que sí, porque si no, no estarías leyendo el libro, ¿no? Pienso. Pero bueno, ya, al margen de eso a la hora de la dispensación, una dispensación de 1000 años, 2000 años, despiertas, dice José Yescas, tú quieres, optas, escoges la vida eterna, tú puedes decir que sí o no, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, dices sí, ya, ok, entonces te entretienes y todo está bien y después dices, uy, la cosa se está poniendo difícil, no, mejor me retiro. Digo, retiro lo dicho y no, ya no quiero, ya no quiero. ¿Puedes hacer eso? O sea, obviamente no te ha funcionado pues todavía, ¿no? Pero podría ser que estés en el cuarto mundo de este Morón, no, en la cuarta, la sala de resurrección es una, pero los mundos de estancia, que estés en un cuarto o quinto mundo de estancia, por ejemplo, y ujú, aún no te ha funcionado, ¿tú tienes opción para arrepentirte y decirte no paso? ¿Puedes decir eso? ujú. Bueno, te lo voy a decir de otra forma. A ver, No es que en algún momento te preguntan, ¿quiere usted seguir la vida eterna? ¿No? ¿Quiere fusionarse? Nadie te pregunta eso. Eh, lo que nos está diciendo este párrafo es que nadie está seguro de su supervivencia hasta que se fusione con el ajustador. Solamente la fusión con el ajustador demuestra que la persona tomó o eligió para siempre e incondicionalmente cumplir la voluntad del Padre. Ahora nosotros decimos que decidimos hacer la voluntad del Padre, ¿ok? Pero, y perfectamente podemos resucitar al tercer día o en una dispensación de 1000 años o por la venida de un hijo divino después de 35.000 años. Bueno, lo que sea, ¿no? Si hemos quedado como sobrevivientes durmientes porque tuvimos una conducta ética, pero no tuvimos una fe firme o no decidimos hacer la voluntad de Dios conscientemente en esta vida terrenal, entonces quedamos como sobrevivientes dormidos. Y al despertar y ver que estamos en otra vida y ver y poder recordar nuestra vida en la tierra perfectamente, como les decía, se conservan las memorias, ¿no? Entonces empezamos esa vida y vamos a ir pasando otra serie de dificultades. Esa vida tendrá también sus rigores, no es una vida para descansar, va a ser una vida para trabajar. Pero el trabajo, ¿recuerdas lo que leímos la vez pasada sobre el trabajo en los mundos mansión? No, es diferente al trabajo que tenemos aquí. Aquí en la tierra trabajamos para ganarnos el pan de cada día.
¿no es cierto? Para ganar dinero en buena cuenta. En los mundos de estancia trabajamos para dos cosas. Trabajamos primero en el estudio, en saber, en conocer la realidad del universo. Y en segundo lugar, trabajamos para dar a conocer a otros eso que hemos aprendido, ¿no? No solamente en la docencia, por decir un oficio, ¿no? Sino en todo lo que nosotros podamos ser capaces de hacer, ¿no? Pero no Pepito, vamos a ganar un dinero porque vamos a tener todas nuestras necesidades cubiertas, eres mi ¿no? mano. ¿Ok? Bien, entonces durante ese transcurso, durante esas vidas, vamos nosotros a ver hasta qué punto nos vamos identificando con esa voluntad de Dios. Cuando se completan todos los requisitos, sucede la fusión, que generalmente es entre el quinto y el sexto mundo mansión, ¿no? Pero puede ser que no se dé, puede ser que lleguemos a Jerusalén, la capital del sistema local, sin fusionarnos. Recuerden el caso de los 40 de Caligastia. Ninguno se había fusionado. Vinieron, les dieron otro cuerpo aquí, un cuerpo potencialmente inmortal, mientras ingirieran el árbol de la vida, ¿no? Y al final todos murieron, habiendo llegado a Jerusalén. O sea, habiendo pasado por los 7 mundos de estancia. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? ¿No? O sea, no tenían asegurada la vida eterna, habiendo sido resucitados en cuerpo morontial y habiendo pasado los 7 mundos de estancia y habiendo llegado a la capital del sistema. A ver, Pero ¿alguien por más algo había no se levantado la mano? fusionaban, por algo no se fusionaban. Creo Bueno, que Rubén había levantado la mano. no era, yo levanté otra vez porque Sí. habías comentado una cosita, decías, nosotros no sabemos si vamos a tener, a tener vida eterna, ¿no? ¿Comentaste eso? No Mientras sabemos. no nos fusionemos, no tenemos asegurada la vida eterna. No, Eso es ok, lo que nos ok. está Ahora sí te diciendo el entiendo. revelador en este Ahora sí te párrafo. entiendo. Ya. Ujú. No sé, Ok, queda claro. Bien. listo. Entonces puede darse el caso que podemos morir, inclusive estando en la vida morontial, podemos morir. Acuérdense que inclusive no solamente mortales ascendentes mueren, sino también seres espirituales. Muchos ángeles se plegaron a la rebelión, Ok. seres intermedios se plegaron a la rebelión. Pero yo digo una cosa, si tú tienes el deseo de tener vida eterna, pues la vas a tener, definitivamente. No Así, hay duda ahí, para mí no hay duda. pero tú Lo lo más ves desde tu punto valioso de es la vista, que voluntad que tú tengas. tú no Ya no voy a solamente discutir tienes el contigo. deseo, sino que lo has decidido así. Y No, Pepe, no voy a seguramente discutir nunca vas contigo, a espérate. cambiar. Pero hay otras personas que tienen sus dudas. Oli, Ok. Pepito, no, y que hagamos recordar y que también existe la posibilidad de que nos quedemos adormecidos por 1000 o 2000 milenios. claro, Esa es pero la ese tercera tiempo opción. no somos conscientes de ese tiempo. El que resucita al tercer día o el que resucita después de 35.000 años, como fue cuando llegó Adán y Eva, ¿no? No siente el tiempo que ha pasado. Simplemente resucita y se ve en otro cuerpo y se ve en otro mundo y se acuerda que vivió en la tierra y sabe que eso no es la tierra, ¿no? Y hay gente que le va a decir dónde está, ¿no? Entonces, eh, es una experiencia increíble, ¿no? Me imagino. Como dicen, despertar en la sala de resurrección es tan espectacular como pasar, creo, del superuniverso al primer mundo de Abona. Uno ve una cosa así, ¿no? Un cambio, pues, Sí, eso, ¿no? radical, espectacular. Increíble. ¿Qué dices, Octavio? Yo digo, lo que he interpretado es que ya una persona que despierta en cualquier nivel de los mundos de estancia, ya tuvo él un proceso desde ahorita que estamos nosotros ahorita, desde este momento, como mortales, que dentro de tu desarrollo espiritual y el crecimiento de tu alma, ya ese proceso ya se va dando. Entonces, ese pensamiento o esa forma de renunciar, pienso que ya no va, o sea, como que es eliminada, Yo porque creo por que no eso es eliminar. despertaste. Yo Yo creo, creo que no es yo lo eliminar. interpreto así, puede ser, pero yo creo que ya por algo vas a despertar, porque decidiste hacer la voluntad de Dios. Si en dado caso pudiera a lo mejor ser aplicada, es para aquellos
que todavía no tuvieron una vida muy digna y que se les da una extensión de la misericordia, porque los que desarrollan alma morontial, pienso yo que a ellos no se les da extensión de misericordia, porque tenemos la revelación. Por eso el prólogo dice, fíjese, con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos. O sea, ellos sabían que no todos lo íbamos a leer. Entonces, aquellos que no han leído estos documentos, ellos despiertan con otro nivel de comprensión y probablemente se les extienda a muchos, pienso yo, misericordia. Entonces, probablemente ellos sí puedan renunciar, pero los que ya de alguna manera estamos conociendo la revelación y todos los que estamos aquí creo que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ya es un compromiso que estamos haciendo desde ahorita. Entonces, si vamos a despertar en un nivel, el que sea, ya nosotros esa duda ya para mí, pienso yo que desaparece. Y si aún así, como usted dice, hermanito Pepe, pudiera haber, que no lo veo yo posible, pero que hubiera, en el supuesto que hubiera, mientras no te fusiones, puedes renunciar. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Se va a quedar como un habitante morontial? Creo que el libro no marca que haya habitantes morontiales permanentes. Tienes todo mortal, todos los mortales que tenemos ajustador de pensamiento, tenemos que fusionarnos con él. Porque ni siquiera nos vamos a fusionar con el espíritu ayudante, como lo habíamos pensado, ni con el del Hijo Creador, porque eso es para otros niveles de esferas. Nosotros, acuérdense que lo leímos en los documentos anteriores, tenemos dos o fracasamos o nos fusionamos. Entonces, porque se ha dicho que tenemos esa posibilidad de quedarnos con el espíritu o quedarnos fusionarnos con el espíritu del Hijo Creador, pero nosotros como mortales que tenemos un ajustador pensamiento no hay esa opción. Y el documento lo dice, lo vimos ahora que estudiamos. Entonces así es lo que yo interpreto, puedo estar mal, pero esa es mi forma de verlo. Gracias. Gracias, es perfecto. Es lo más seguro, ¿verdad? Que esté mal. Es perfectamente válido tu punto de vista, Octavio, gracias por compartirlo. Bien, para mí el mejor ejemplo de que no tenían vida eterna a pesar de haber sido resucitados en los mundos mansión y haber avanzado, son los de el séquito de Caligastia, ¿no? Ellos abrazaron el pecado, sabiendo que estaban cometiendo un error, pero bueno, se aventuraron a que, bueno, pudiera irles bien. En fin, bien, estamos ya entrando en otro tema. Mejor seguimos con el documento, ¿qué les parece? A ver. Durante la vida en la carne, el alma en vías de evolución está facultada para reforzar las decisiones supramateriales de la mente mortal. Al ser supramaterial, el alma no actúa por sí misma en el nivel material de la experiencia humana. Tampoco puede esta alma subespiritual actuar por encima del nivel de la morontia sin la colaboración de algún espíritu de deidad como el ajustador. El alma tampoco toma decisiones finales hasta que la muerte o el traslado la separan de su asociación material con la mente del mortal, excepto cuando y en la medida en que esta mente material delega libre y voluntariamente esa autoridad en el alma de morontia asociada funcionalmente a ella. Durante la vida del mortal, su voluntad, el poder de elección y decisión de la personalidad, reside en los circuitos materiales de la mente. A medida que se desarrolla el crecimiento del mortal en la tierra, este yo, con sus inestimables poderes de elección, se va identificando cada vez más con la entidad emergente del alma de morontia. Después de la muerte y tras la resurrección en los mundos mansión, la personalidad humana está totalmente identificada con el yo de morontia. El alma es así
el embrión del futuro vehículo de Morontia de la identidad de la personalidad. Bien, este párrafo extenso tenemos que desmenuzarlo un poquito. Vamos a hacer eso y ahí lo dejamos por hoy, ¿no? Bien, aquí nos explican las limitaciones del alma evolutiva. El alma es capaz de reforzar las decisiones supramateriales de la mente mortal, o sea, las que se toman pensando hacer la voluntad del Padre. Pero el alma, al ser morontial, o sea, por encima ya del plano material, o sea, dicen supramaterial, no puede actuar sobre la materia misma. Asimismo, esa alma morontial, supramaterial, tampoco puede funcionar por encima de su nivel morontial, o sea, porque es subespiritual. ¿No? Sin embargo, nos dice, lo podría hacer con la colaboración de algún espíritu divino, como el ajustador. El alma tampoco toma decisiones finales en la vida mortal, pero después de la muerte o del traslado, esto me pareció interesante, el alma está libre de su asociación con la parte de mente material y es ahora la única mente del ser morontial, ¿verdad? Ya no existe la mente material, murió, pero es posible que el alma tome decisiones finales en la vida mortal cuando la mente material le delega dicha autoridad de forma libre y voluntaria. ¿Me siguen? Eso es posible cuando el yo terrenal, dice, se va identificando cada vez más con el alma morontial, o sea, más arriba del tercer círculo, el segundo o el primero, diría yo. A ver, Octavio. Terminó el tema, hermanito, porque no quería interrumpir. No, sí, ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Ok. Sí, Bueno, es que fíjese, no perdón. sé si quiera concluir porque quisiera hacer un ejercicio mental con ustedes, pero no sé si quiera terminar primero En buen la clase. resumen, ¿no? La identificación completa y definitiva de la personalidad humana con el yo morontial se da luego de la muerte y resurrección en los mundos mansión. O sea, eso es básicamente la idea central de este párrafo, ¿no? Ya, ahora sí dime, Octavio. Mire, es que yo no sé cómo expresarlo, pero se me sale del alma. Es que si vieran lo importante que es esto, es sumamente importante y quiero poner dos ejemplos que a ver si de alguna manera me permiten expresar lo que quiero darles a sentir. Ujú, Vamos a hacer un ejercicio mental. Véanse ahorita en una fotografía cuando tenían 20 años. ujú, Todos, véanse en una fotografía. Y ahorita véanse en el espejo. un susto. Ha habido un cambio, ¿no? Un proceso. Pero algo en el interior de nosotros, que de ahorita si ustedes se ven en un espejo y tienen la fotografía ahí cuando tenían ustedes 20 años, hay algo que les dice que son ustedes, ¿verdad? Sí. A lo mejor el cuerpo ya cambió, pero eso que está ahí, esos son ustedes. Y eso es la personalidad. Eso es la personalidad que ha venido evolucionando hasta esta etapa en la que estamos. Pero, sin embargo, el cuerpo está viejo. Ya no nos vemos jóvenes, ni guapos, ni como éramos, ¿no? Y a veces añoramos eso. Pero si el cuerpo realmente fuera tan importante, no se echaría a perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que consta el libro de Urantia, lo que quiero darles a entender es que es verdad lo que dice el libro de Urantia, porque si el cuerpo realmente tuviera más importancia, no envejeceríamos. Es que Sería. de alguna manera ser viejos y vernos viejos es una bendición que nos da testimonio que que ya vamos saliendo, ya nos vamos a graduar, no sé cómo explicarlo, pero debemos verlo así. Ujú. No debemos verlo de otra manera. Sí, sí. Gracias. Espero haberme dado a entender. Pero Pues saludarlos. está bonito el ejercicio. Gracias a ti, Octavio. Queridos amigos, Un creo que poco ya, cruel, pero bueno. sí, ya vamos a, bueno, dar gracias por este día y dejarlo aquí por ahora.
y será hasta el próximo miércoles, en donde vienen unas secciones Gracias. muy lindas, muy interesantes de este documento. Muchas gracias, buenas noches. Entonces, todos Buenas Muchas noches. bendiciones para todos. un lindo fin de Chao, semana. chao. Adiós. Chao, chao. Bye, los queremos mucho.